Buenos días. Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar esta segunda jornada del Fórum por la tarde aquí en la ponencia del director general de la Dirección General de Derechos de los Animales. Me han tocado la presentación. Seré breve, serán 2 minutitos, pero yo creo que vale la pena un poco ponernos en contexto de por qué esta presentación y especialmente por qué este título y después por qué aquí. Hace 12 años aproximadamente, cuando me incorporé al sector del animal de compañía, yo pensaba que acuariofilia era una patología humana, era una enfermedad. Que te ibas al médico y decía, tengo acuariofilia. Y te decía, medíquese y sobre todo beba mucha agua, ¿no? Como dicen en las películas, 10 años después, estamos aquí reunidos y obviamente hemos entendido un poco las claves y los resortes del sector, ¿no? Este sector, que es un sector centenario, que reside un poco en el trabajo que ha hecho el veterinario desde la producción animal. El otro día me comentaban, desde AMBAC me comentaban, no, estamos hablando de 1800 largos, 1890, 1900, este veterinario que trabajaba en producción animal y que a medida que fueron pasando un poco la sensibilización, ¿no? La concienciación, ahora le llaman la humanización de lo que es el animal de compañía, fueron diversificándose el tema de producción animal, la actividad en clave de producción animal y la actividad en clave de animal de compañía, ¿no? Esta especificidad, esta singularidad, creó un mercado propio. Este mercado propio, en pet food, en productos, en accesorios, en tratamientos veterinarios, etcétera, etcétera, generó en un sector. Es decir, estamos hablando de lo que es la profesión, que es el origen del por qué estamos aquí, estamos hablando de lo que es el mercado como tal, y estamos hablando de este mercado como ha derivado en lo que se llama un sector. Es un sector extremadamente joven. Es un sector es un adolescente. Comparado con el sector de la restauración, con el sector de la automoción, es un sector que debe tener 17 y 18 años, no muchos más. Incluso cuestiones tan básicas como de denominación, como si somos pet friendly, el responsable, el propietario, todo este mundo aún está en cuestión, que es una cosa insólita en otros sectores, ¿no? Precisamente por esta juventud de este sector, el sector, y esto nos pasa cuando nos llaman medios, no solo sectoriales, sino generalistas, medios de prensa, medios de televisión, que vienen impulsados un poco por esta marca del mundo pet friendly, ¿no? que es una marca nueva, y nos piden datos. La obsesión es que nos piden datos. Y generalmente les decimos, tenemos pocos. Algunos del sector de veterinaria, pues un sector más maduro, Veterindustria aquí los trabaja de manera magnífica. CEBE también nos consta que trabaja en ello, AMBAC, ABEPAS, etcétera, pero es un sector que se está conformando. Y eso lo hace muy interesante, porque por todo el discurso y todo el activo que tiene que facilitar en base a este vínculo que hablaremos ahora, ¿no? Este sector es un sector, además de joven, un sector atractivo. Pero es atractivo porque es interesante, porque se basa en una cosa que hablaba el otro día con la gente del ICEX, que nos decían, hemos hecho con el sector de la cosmética, hemos hecho una marca que se llama Beauty Spain, ¿no? Una marca que podemos ir por el mundo y explicando un poco nuestros productos, explicando nuestros servicios y el prestigio de la marca España en clave del sector de la cosmética, que es muy alta, pero es un sector inmenso. Yo les decía, o les decíamos, en nuestro sector es un sector muy español, en el sentido que el pet friendly es un tema social. El tema de los animales es un sector de afecto, es un sector de tacto, es un sector que genera sonrisas. Cuando te cruzas con alguien paseando tu perro, la sonrisa impera. Y esto pasa en pocos sectores, pasa en la música, pasa en la gastronomía. Hay una predisposición a interactuar. Por eso es tan interesante y por eso la cultura pet friendly se está instalando en workplaces, en empresas, en administraciones públicas. Había una charla muy interesante de si España era o no un país pet friendly. Todo el mundo de los hoteles, el tema de administración pública, etcétera, etcétera, estimula a la relación social y presencial, no digital. Y eso lo tiene este sector y los que estamos aquí o los que están en este sector
que además Ibertopropet y en el contexto de donde estamos, el espacio que estamos compartiendo, tiene una cosa muy interesante. Alemanes e italianos nos están mirando con cierta inquietud en el sentido de decir, hostia, aquí en Madrid está pasando alguna cosa. Esta industria es una industria muy dinámica, muy innovadora. El prestigio de la marca España en productos de pet care es muy alto. Y eso lo hemos de aprovechar porque es una cosa muy nuestra. Es una cosa que en esto somos muy buenos, en interactuar, en comunicarnos, en crear una cierta empatía, ¿no? La máxima expresión sería el tema de terapias en hospitales, en UCIs, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya sería otro tema, ¿no? Y somos también muy nuevos. Cuando hablas con la prensa ves que no saben absolutamente nada. Es decir, no tienen ningún criterio más allá del puro que hablan en el parque cuando se encuentran con un corrillo con la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la misión o la responsabilidad de trasladar, ¿no?, este mensaje en positivo, bueno, es un poco de la gente que estamos aquí, ¿no? Esta especificidad que os decía al principio, de esta profesión centenaria que derivó en estos dos mundos, evidentemente requería, por un simple tema no de tendencial y de moda, sino por un tema puramente demográfico, estadístico, de volumen. Ya sabéis que en España hay más de 9 millones de perros registrados, más de 6-7 millones de gatos. El gato apunta que el gato ahora subirá como pasa en Europa. Este mundo del animal de compañía, que ahora se está bueno, un poco creciendo y haciéndose un poco adulto, requiere también instituciones y mecanismos y espacios propios, ¿no? Eso hace que, curiosamente, como sector, tengamos desde hace, que es una cosa insólita, desde hace 5 años. Tenemos la Dirección General de Derechos de los Animales desde hace 5 años. Es increíble cuando ves esta industria y ves el grado de madurez y el grado de experiencias, ¿no?, en todos los países, etcétera, etcétera, y ves que tenemos una Dirección General joven, jovencísima. Es nuestra embajada. Esta embajada intentará, de manera lo más cordial posible, generar consensos y generar alianzas con Sanidad, con MAPA, con las comunidades autónomas, con la propia sociedad, con la opinión pública, con los medios de comunicación, ¿no? Y lo hemos de hacer bien. Pensar que ir pasando con un perro no justifica todo. Hay que ser también estrictos y hay que ser exigentes con nosotros mismos, ¿no? Temas de salubridad pública empiezan a salir, en fin, algunos avisos fruto de esto que os decía, de este aumento demográfico, ¿no? La cuestión es que esta Dirección General de Derechos de los Animales, esta embajada, ¿no?, esperemos que crezca y que se vaya haciendo mayor y vayan cogiendo vagones en esta locomotora, está liderada por José Ramón Becerra. El otro día pensaba, hacía 4 notas, digo, ¿cómo lo presento? Es ingeniero técnico industrial, fue parlamentario vasco y impulsó y promovió la que es probablemente la mejor ley de protección de derechos de los animales, que es la ley vasca. Y es una persona, en fin, exactamente un técnico. ¿Qué es lo que hace falta? No es un político ¿cómo os diría?, de grandes titulares, ni de grandes aspiraciones, ni de temas intangibles. Son temas concretos, que es lo que caracteriza el sector. Temas concretos y, sobre todo, una cosa más importante aún, que es escuchar a todo el mundo y escucharlo con atención y tomar nota de ello. No solo hacer ver que los escucháis, ¿no? Cuando estaba haciendo esas notas, miré al stand de al lado, porque con la Dirección General somos vecinos de stand, y eran las 8:15 de la noche, ¿no?, ayer, y vi a José Ramón, que estaba solo en su stand, no había nadie, es una dirección joven y hay poco personal, me parece 1.000 personas, y estaba solo tomando notas y pensé, esto es la política real, la política de la realidad, que además tiene el valor de cuando accedió al cargo como director general, se presentó aquí que hacía 3 o 4 meses que era director general. Bueno, esto se llama transparencia. No sé si lo hizo bien o lo hizo mal, pero tener el valor de presentarse al sector y decir, aquí estoy para lo que haga falta. Y me consta que ha hablado, bueno, básicamente con todo el mundo. Incluso puede haber hablado con gente de otros sectores, ¿no?, por si acaso, ¿no? Y bueno, la cuestión es que cuando vi la imagen, que estabais sentado en el stand ahí tomando notas, pensé, bueno, esto es lo que necesitamos. Una persona que se dedique exactamente, pues, a captar la realidad y trasladarla en normativas que sean razonables y atenten al sentido común y que impulsen o promuevan la industria en la medida que sea posible y conveniente para todos. Primero, para los animales y para su bienestar, que son la base de todo y porque la razón por la cual estamos aquí, ¿no?
Dicho esto, agradecer muchísimo y esperar que sea un tema ya de tradición, que cada año puedas acudir aquí y palpar un poco el pulso del sector y nada, agradecerte muchísimo tu presencia. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien. Bueno, ¿se me oye? Buenas tardes a todos y todas. Agradecer al PAC por haberme invitado, igual que me invitó el año pasado. El año pasado estaba recién llegado, poco más que pude decir que pues una declaración de intenciones de cómo quería trabajar, escuchando y buscando consensos. Después de un año que a mí me han parecido 10, pues efectivamente he descubierto al hijo adolescente, el sector de 17 y 18 años que me dice, papá, ¿no me entiendes? Me siento como el padre cincuentón que dice, bueno, ¿de dónde me ha salido este hijo? Pero estoy contento de poder estar aquí igualmente y creo que un año después sí que os puedo trasladar algunas ideas, algunas impresiones, algunas reflexiones sobre cómo veo yo al sector de los animales de compañía, no solo al sector económico, porque los animales de compañía son más que economía, son más que negocio, son emoción, son afecto, son cariño, son parte de la sociedad. Y yo creo que esto también lo voy a poder trasladar aquí hoy. Quizás para poder hacer justicia al título de España en 2025, protección y bienestar animal, ¿dónde estamos? Pues tenemos que, o a dónde queremos ir, tenemos que hacer una primera reflexión de dónde estamos, del año 2024, recién terminado, 2025, inicios, dónde nos deja como sociedad, como país, en materia de protección y de bienestar animal. Entonces, yo aquí voy a lanzar dos ideas claras. Por un lado, lo que definiría nuestra situación es que tenemos un marco jurídico interesante, pero todavía en construcción. Cuando digo en construcción me refiero a que tenemos, por un lado, una ley estatal, por fin tenemos una ley estatal, la Ley 7/2023, que no es perfecta, pero es una buena ley y con mucho potencial, y luego lo explicaré. Tenemos también leyes autonómicas, tenemos un reglamento de la Unión Europea sobre perros y gatos en ciernes, tenemos un Código Civil que desde 2021 dice que los animales son seres sintientes y por lo tanto adapta lo que dice el Tratado Fundacional de la Unión Europea, y tenemos también un Código Penal de 2021 que nos permite hacer frente al maltrato y abandono de todo tipo de animales. Pero este corpus jurídico que tenemos en el país no está completo ni abarca todo lo que podría abarcar. Y esa es una de mis principales misiones, por no decir la principal misión, la de completar todo este panorama jurídico para que España también a nivel legal se pueda convertir pues en una referencia para otros países. Entonces, estamos trabajando en ello y lo que sí os digo es que una vez finalizado, una vez que hayamos terminado, que yo me gustaría que este año fuera el año decisivo, luego lo comentaré, yo creo que este corpus legal que vamos a tener va a tener varios aspectos positivos que sí me gustaría resaltar. Por un lado, vamos a conseguir tener un marco coherente y transversal. Coherente en el sentido de que ese concepto del ser sintiente, que es el animal de compañía, vamos a ser capaces de llevarlo hasta el final de la normativa, hasta el último Real Decreto. Y además lo vamos a hacer de forma transversal, porque vamos a tener una normativa europea, una normativa estatal, una normativa autonómica. Es decir, vamos a tener una coherencia y lo vamos a hacer transversal. Y yo creo que eso es importante. Cuando lo tengamos terminado, entonces veremos el potencial, porque ahora me preguntan muchas veces los periodistas, bueno, ¿qué piensa de la Ley de Bienestar Animal? ¿Ha tenido efecto? Y digo, pues si no lo podemos saber, si ni siquiera la hemos puesto en marcha. Entonces tenemos que ponerla en marcha. Y seguramente dentro de 5 o de 10 años le veremos los aspectos positivos. El marco jurídico que estamos diseñando desde la Dirección General nos va a permitir, y esto ya lo digo desde ahora, regularizar a todos los animales de compañía. Y cuando digo a todos los perros, gatos, hurones, aves, silvestres en cautividad. Vamos a ser capaces de regularizar a todas ellas y vamos a ser capaces de identificarlas y de registrarlas. Y eso es un compromiso que es innegociable en el que estamos en la Dirección General. Porque un animal que no está identificado no existe. Y un animal que no existe es
blanco, perfecto para el abandono y para el maltrato. Y tiene que existir y tiene que estar identificado y registrado. Y ese es un compromiso que, como digo, es innegociable. Vamos a ser capaces también, cuando tengamos la normativa más avanzada, de luchar mejor, de forma más efectiva, contra el abandono y el maltrato, que evidentemente son seguramente las dos principales lacras que tenemos, pero aunque las leyes y la ley de bienestar animal también nos da herramientas, pero evidentemente tenemos que hacer que esas herramientas sean más efectivas para que nos permitan avanzar más. Nos va a permitir también la normativa mejorar la protección de animales que en otros momentos estuvieron desprotegidos. Pensemos, por ejemplo, en los gatos comunitarios de las colonias felinas. Hasta la Ley de Bienestar Animal, solamente unas pocas comunidades autónomas tenían algún tipo de protección sobre estos animales. Pensemos en los silvestres en cautividad, los que van a formar parte del listado positivo. Eran animales que en muchos de los casos pues, tampoco entraban dentro de las normativas. Bueno, pues este corpus jurídico también nos va a permitir actuar ahí. Y me atrevería a decir que, por último, lo que nos va a permitir toda esta normativa es tener seguridad jurídica en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Seguridad jurídica a todos los profesionales que se juntan en una feria como esta. Profesionales de la cría, del comportamiento, de la venta, del sector veterinario. Todos ellos necesitan una seguridad jurídica en sus actuaciones, en su actividad, y es lo que tenemos que perseguir. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Estamos con un marco jurídico en construcción, pero al mismo tiempo, y creo que merece la pena resaltarlo, en una sociedad española que está profundamente comprometida con la protección y el bienestar. Y sé que me vais a decir, no, porque hay mucha gente que maltrata, no, porque no son la mayoría, no son la mayoría. Este país es un país, y lo dije creo que ya en mi primera intervención, es un país que protege y que busca el bienestar de sus animales. Si no, esta feria no hubiera crecido un 30%, no hubiera crecido. O sea, tenemos una sociedad que a día de hoy tenemos entre 4 y 5.000 protectoras, tenemos 100.000 personas gestionando colonias felinas a pie de calle. Es una estimación que hemos hecho en la Dirección General. Más de 100.000 personas en España que están haciendo una labor comunitaria, una labor que sustituye a la inacción que han tenido las instituciones públicas en esta materia. Esto no lo tiene ningún país del mundo. 100.000 personas haciendo una labor voluntaria antes de que hubiera leyes para proteger a los gatos comunitarios. Esto no lo tiene ningún país del mundo. Tenemos ahora mismo 800.000 personas que han firmado en una ILP para que las comunidades autónomas puedan decidir si quieren o no tener tauromaquia. 800.000 personas. Esto es un indicativo muy claro de que hay una sociedad muy activa en favor de la protección de los animales. Y obviamente el reflejo de esa sociedad que quiere, cuida y protege a sus animales es pues, que el sector económico que se mueve alrededor pues, esté creciendo, pues la alimentación un 14%, las clínicas un 8%, los medicamentos un 5%, es decir, si tenemos un sector económico, y yo creo que esto es importante que el sector económico lo entienda, si el sector económico no es reflejo de esa sociedad que protege a sus animales, no va a haber economía de la protección y del bienestar de los animales. Entonces, esto es muy importante que también pues, quienes lícitamente ganan dinero y hacen negocio en torno a la protección de los animales sean conscientes de que es un win-win, que dirían un ganar-ganar. O sea, si gana la protección de los animales y el bienestar, seguramente habrá negocios sostenibles, justos y lícitos que ganarán dinero también. Y esto es importante. Entonces, por resumir, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos con un marco jurídico incompleto y por lo tanto insuficiente, y lo tenemos que completar, y en una sociedad comprometida que está empujando en este país para un mayor bienestar. Lo que nos corresponde a la Dirección General es atender a esa sociedad, que es en última instancia a la que nos debemos como gobierno, y mejorar esa protección. Porque lo que sí veo también es que en el 2025 nos encontramos en una encrucijada también, y esto tengo que decirlo. No solamente en este sector, nos encontramos en una encrucijada, en fin, no tenemos más que poner la televisión para ver hacia dónde está yendo el mundo, hacia dónde están yendo nuestros países, nuestros gobiernos. Ahora mismo, en este sector también tenemos que decidir si nos quedamos como estamos, si avanzamos o si retrocedemos. Y no nos engañemos, podemos retroceder. No tenemos más que ver los cambios que se han hecho en la Ley de Madrid,
de bienestar animal, en la ley valenciana, en que se recupera el tiro al pichón en Murcia, en fin. O sea, no creo que tenga que abundar mucho en todas estas cuestiones para saber que muchas veces el mero hecho de no avanzar ya es retroceder. Entonces, ante esta situación yo lanzo aquí dos ideas. Una, lo que hemos conseguido no es suficiente. Desde luego para la Dirección General no lo es y para mí como director general no lo es. Lo que hemos conseguido no es suficiente. Que se haya estabilizado el número de animales abandonados no es una buena noticia. Bueno, se ha estabilizado, efectivamente, no abandonamos más, pero estamos abandonando 300.000 animales al año. Entonces, si tenemos una normativa que ya consagra el sacrificio cero, lo que tenemos que perseguir como sociedad es el abandono cero y el maltrato cero. Entonces, eso es avanzar hacia eso. No podemos quedarnos como estamos. Dos, si lo que queremos es mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, necesitamos repensar el tipo de país en el que queremos vivir, el tipo de sociedad y, sobre todo, el tipo de relación que quiere tener esta sociedad con los animales que conviven con las personas. ¿Qué tipo de relación? Y construir esa nueva relación sobre unas nuevas bases. En este sentido, yo identifico 5 retos que luego, si queréis, pues cuando se abra el turno de preguntas, pues me podréis decir, pues no, estás equivocado, en fin, los míos son mejores, por supuesto. Es una relación de padre-hijo, adolescente, ¿no? Entonces, yo identifico 5 retos fundamentales. El primero, ya lo he dicho, completar la regulación. Ahora mismo estamos trabajando en la Dirección General en la elaboración de 4 reales decretos. 1, el Reglamento de Desarrollo de la Ley. 2, un Real Decreto de Identificación de Animales de Compañía. 3, el Real Decreto del Listado Positivo de Animales de Compañía. Y 4, el Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía. Y además, estamos trabajando en supervisar cómo va avanzando el Reglamento Europeo sobre Bienestar de Perros y Gatos. Tenemos que completar en este año, si es posible, todo el desarrollo reglamentario para dejarlo cerrado. Segundo reto importante, tenemos que mejorar el conocimiento que tenemos sobre el sector. Lo ha dicho Ignasi, nos preguntan, ¿tienes datos? No, es que no los tenemos, pero es que el Ministerio tampoco los tiene, nadie tiene los datos. Entonces necesitamos mejorar el conocimiento, alinear este conocimiento con la ciencia y, sobre todo, socializar el conocimiento. Me refiero, desde la Dirección General, para mejorar el conocimiento vamos a poner en marcha todo el sistema de registros de animales de compañía, de profesionales del comportamiento, de criadores, de protectoras. Vamos a poner en marcha la primera estadística nacional, a la que nos obliga también la ley, para tener estadísticas sobre qué se hace. Vamos a publicar próximamente un primer estudio desde la Dirección General sobre abandono de animales de compañía en España. Vamos a mejorar el conocimiento, pero lo tenemos que alinear con la ciencia. Necesitamos mejorar nuestro conocimiento sobre estos animales de compañía con los que convivimos. El gato comunitario, por ejemplo. ¿Qué sabemos de los gatos comunitarios? ¿Cómo trabajar, cómo cuidar esos gatos comunitarios del sector veterinario? Pues también tenemos que hacer ese trabajo. Necesitamos mejorar, por ejemplo, en indicadores de bienestar. Si lo que queremos es garantizar el bienestar de nuestros animales de compañía, tendremos que ser capaces de medir el bienestar que tienen esos animales. De medirlo, si no cuantitativamente, sí cualitativamente. Y luego tenemos que socializar el conocimiento. O sea, ahora mismo estamos embarcados en la Dirección General en una oleada masiva de formación de ayuntamientos, policías locales, fuerzas de seguridad del Estado, SEPRONA, protectoras, ¿por qué no? O sea, nos estamos planteando cómo mejorar la formación de las protectoras, tanto en los centros como a nivel de gestión, por ejemplo, de colonias felinas. Y también de los profesionales veterinarios. Necesitamos que ese conocimiento se vaya actualizando permanentemente y seamos capaces de incrementar todo el grado de conocimiento, porque cuanto más conozcamos y mejor conozcamos el sector, mejor y más efectivamente vamos a poder trabajar en ello. Tercera idea importante. Necesitamos alinear a las instituciones de este país con su sociedad. O sea, si algo está faltando, si algo está fracasando, es que las instituciones no estamos a la altura de la sociedad a la que representamos. Y ahí, bueno, no voy a tener ningún dolor en decir, hablemos de ministerio, hablemos de comunidades autónomas, hablemos de ayuntamientos, las instituciones no estamos a la altura y tenemos que estar a la altura de la sociedad que nos exige que mejoremos la protección de los animales. Ahí tenemos 2 planes de acción en los que estamos trabajando. Uno, un plan de acción estatal sobre gestión de colonias felinas y otro, un plan estatal contra el abandono y de promoción de la adopción. Necesitamos que todas las instituciones del país se alineen en el mismo sentido y trabajemos todas a una en una misma dirección.
Y ese es el objetivo de los planes de acción. Tienen que ser planes que nos den una misma visión de lo que queremos y sobre todo que nos den instrumentos de financiación, porque no nos olvidemos que vivimos en un país donde el 80% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes y eso es un hándicap muy grande a la hora de repartir unos recursos muchas veces escasos por parte de los ayuntamientos. 2 ideas me faltan y para mí son las más importantes a día de hoy. Primero, tenemos que normalizar a los animales en la vida social, en la sociedad. Tenemos que normalizar su presencia. Hemos anunciado recientemente un Real Decreto de perros de asistencia. A día de hoy yo creo que ya como sociedad tenemos bastante asumido que las personas con discapacidad tienen derechos, tienen que poder acceder, existen unas normativas, pero además quienes utilizan animales de asistencia, perros de asistencia, tienen que poder acceder a todo tipo de espacios, sean públicos o privados, con muy pocas limitaciones. En este Real Decreto, por ejemplo, pues nos estamos planteando, por ejemplo, regular mejor la entrada de esas personas con sus animales a los centros de trabajo, algo que debería de ser ya obvio, pero que no lo es tanto. A los aviones, por ejemplo. Ya no estamos hablando solo del autobús, del metro, no, a los aviones, a los taxis, a todos los lugares donde pueden entrar. Pero es que de la mano de eso tiene que ir el que repensemos el urbanismo, el que repensemos los espacios públicos donde cada vez hay una mayor interacción entre 9 millones de perros y 49 millones de personas que vivimos en este país. Tenemos que mejorar esa convivencia porque es en eso también, en la forma en la que nos movemos y convivimos con esos animales en el espacio público, pues pueden venir problemas de convivencia que a día de hoy pues no son lo más deseable. Y por último, y este es un empeño que tengo dentro del Ministerio específicamente, es que todas las políticas sociales, pensad que yo vengo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, todas las políticas sociales que estamos haciendo en nuestro ministerio, ayer estaba aquí la Secretaria de Estado de Derechos Sociales inaugurando esta feria, en todas ellas hay personas que conviven con animales. Y a día de hoy las políticas sociales, la planificación que hacemos de esas políticas sociales, el animal de compañía ya no es un mero animal, es una parte más de la familia. Lo está diciendo la sociedad. El 92% de quienes conviven con animales dicen que ese animal es parte de su familia. Entonces, cuando hacemos programas sobre soledad, por ejemplo, estrategias contra la soledad, estrategias contra el sinhogarismo, estrategias sobre la dependencia, planes sobre dependencia, ahí estamos hablando muchas veces, en muchos casos, de personas que conviven con animales que si tenemos que darle una solución a esas personas, también se las tenemos que dar a los animales con los que conviven. De ahí que tengamos, por ejemplo, hayamos presentado hace unas semanas el programa Mejores Amigos, que no sé si os suena, pero es un programa que tenemos, que lo hemos reformado para orientarlo sobre todo a personas sin hogar, que muchas veces no acceden a los recursos asistenciales que les ponen porque no pueden entrar con sus animales y a día de hoy desde el Ministerio, desde nuestra Dirección General, tenemos un programa para que esas personas no solamente puedan entrar, sino que además formamos a los servicios sociales para que detecten esas situaciones y costeemos los gastos veterinarios mínimos para garantizar no solo el bienestar de esos animales, sino el de las personas que viven con ellos. Y tenemos otro programa que se va a anunciar próximamente, porque ya lo tenemos en marcha desde hace un tiempo, pero le hemos dado otra visión para la atención de los animales de compañía de mujeres víctimas de violencia de género. Bien, pues también en eso estamos trabajando dentro del Ministerio y en otras muchas estrategias de derechos sociales. Quinta idea y última, y con esto termino y no os aburro más. Creo que es fundamental en este país que por fin le demos al profesional veterinario el protagonismo que se ha ganado y que se merece dentro del sistema sanitario. Si de verdad creemos en el concepto One Health y si de verdad queremos también, hablando de salud mental, en el One Welfare, tenemos que darle al profesional veterinario el puesto que no debería haber perdido nunca, que debería de tener en todos los sentidos. Y seguramente muchos de los problemas que hoy enfrentamos y que escuchamos y que habréis visto en esta feria y en otros muchos sitios vienen seguramente de esa falta de consideración histórica que se ha tenido sobre el profesional veterinario. A mí me parece fundamental, sabiendo las limitaciones que tenemos dentro de nuestra Dirección General, que nosotros como Dirección General y yo como director personalmente apoyemos a los profesionales veterinarios que son los que en última instancia son los garantes últimos de ese bienestar y de esa protección que deseamos. Y con esto, pues abrimos el turno de preguntas, si os parece.
¿Digo yo? Venga, aquí ha habido una y hay otra, sí. Hola, soy Luis Marchal de la revista IM Veterinaria. Me gustaría saber de qué forma también se puede estar trabajando en que si se considera que es discriminación el que las personas con mascotas no puedan alquilar una casa o que incluso les impongan las comunidades de vecinos que bajen por el montacargas en vez de por el ascensor principal, cosas así, ¿no? Si eso se puede considerar, al fin y al cabo, discriminación. Igual, sí, ahora, sí. Sí, hola. Soy Sofía, no soy de España y conozco muy mal la ley acá, pero soy de Portugal Sí. y gestiono una clínica veterinaria y también una protectora. Y uno de los problemas que tenemos son perros que se reproducen en la calle y no son muy sociables. Me gustaría saber, porque a base de los gatos comunitarios, que es una realidad para nosotros también, pero si para esos perros se tiene solución que no sacrificio, cómo están lidando, si hay programas de sed, como para los gatos se los hacen para los perros en España, o no. Vale. Sobre la primera pregunta, me parece muy interesante. Tengo que decir que este tema está en el Congreso de los Diputados ahora mismo. Hay una proposición no de ley para estudiar si lo que estamos hablando ahora mismo es una discriminación, digamos, real o si también es una discriminación legal. Pero lo que tú dices es muy importante. Si de verdad tenemos interiorizado como sociedad que el animal de compañía es parte de la familia, uno no va a alquilar un piso donde no le permiten entrar con una parte, no le permiten o le obligan a dejar fuera una parte de la familia, ¿no? Y entonces a esto me refería precisamente cuando digo que tenemos que avanzar en la normalización del animal como parte de la vida social. Yo no te puedo decir ahora mismo si la discriminación es legal o solamente es de concepto, pero que para mí es una discriminación, sí, claramente, y que tenemos que avanzar como sociedad. Y yo, como una parte de que soy del Gobierno de España, no tengo competencias ni en materia de vivienda ni en materia de la ley de alquileres y demás, pero sí que creo que esto es una cosa, como te digo, está en el Congreso de los Diputados ahora mismo en debate o se va a debatir porque hay una proposición no de ley ya presentada al respecto y es una cuestión que me parece muy importante, máxime en el momento en que vivimos de dificultades de acceso a los alquileres por parte de las familias. Sobre lo que decías de los perros no sociables y, digamos, perros comunitarios. Bueno, yo aquí tengo que decir, y ya lo he dicho, lo fundamental que es la identificación. O sea, aquí se ve perfectamente la diferencia entre tener animales identificados y no identificados. En España calculamos que el número de perros identificados está entre el 60 y el 80%, con lo cual el número de perros que viven en la calle es muy bajo, Sí, cosa que no pasaba hace 30 años. Hace 30 años yo he conocido lo que tú decías, los perros que vivían y se criaban en la calle. Pero con los gatos nos pasa justo lo contrario. ¿Sí? Con los gatos tenemos un 4% de gatos identificados y por lo tanto sí tenemos un problema. El día que tengamos un 60-80% de gatos identificados, no tendremos un problema de gatos comunitarios. Entonces, de lo que tenemos que trabajar fundamentalmente es en la identificación. Independientemente de eso, cuando un perro es retirado de la vía pública porque está abandonado, sí que tenemos que, en el Plan Estatal de Acción contra el Abandono, tenemos que pensar en qué hacer para que a día de hoy, que ya tenemos establecido un sacrificio cero por ley, no se eternicen esos animales durante el resto de su vida en un centro de recogida. Tenemos que reflexionar mucho en ese sentido. Hemos estado intentando trabajar y seguimos intentando trabajar en modificar la normativa de perros potencialmente peligrosos, porque muchos de los que acaban eternizándose son perros potencialmente peligrosos, pero igualmente tendremos que ser capaces de ayudar a las protectoras y a los centros públicos a introducir programas de reeducación y de modificación del comportamiento para que esos animales tengan una segunda vida en familia y que no se queden el resto de sus días en los centros de recogida. Pero sí me parece importante pensarlo a medio plazo, sí. Hola. Hola. Muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo desde la Dirección General
Yo presido una asociación que promueve la convivencia respetuosa y armoniosa y hay dos temas que me gustaría mencionar. Uno de ellos es que siempre se habla del microchip, tanto a nivel nacional como autonómico y local, como una forma de prevenir el abandono. Desde las familias responsables no ponemos el microchip para prevenir el abandono, ponemos el microchip para recuperar a nuestro animal lo antes posible cuando se pierde. Y las normativas en algún caso dan hasta 48 horas para que nos puedan notificar que está en posesión de una entidad de recogida. Me parece algo totalmente insultante, tanto para el bienestar de los animales como para las familias que estamos en la calle buscando a nuestros animales. Y por otro lado, se mencionó, ayer hubo una ponencia muy interesante y se está hablando de mundo pet friendly y de bienestar animal. Se habla de transporte, lo acabas de mencionar. Se habla de llevarlo al trabajo, me parece muy bien. Pero hay algo que es muy complicado, convivir con un animal, porque no sabes dónde puede correr, dónde puede disfrutar, a qué playas puede ir, porque el ayuntamiento te dice una cosa, la diputación otra, la autonomía otra, patrimonio natural otra, y de verdad que hace falta un máster para ser un pet parent responsable y evitar esa demonización que está habiendo, que de verdad que es muy difícil tener acceso a 5 normativas municipales que regulan los perros, a una autonómica, a la nacional, a la internacional, que dices, sí, es mío, ¿qué hago yo? Y me gustaría, por favor, que desde la Dirección General, además de asociaciones protectoras, caninas y demás, que se tengan en cuenta también a las asociaciones de personas convivientes con animales de compañía, que somos los que estamos sufriendo día a día las normativas y las incongruencias. ¿No? Cuando yo me he mencionado que necesitamos cerrar la normativa, esa era en parte para dar seguridad jurídica, para que sepamos todos qué normativas se nos aplican. Es verdad que vivimos en un país, yo diría que afortunadamente, donde hay instituciones en distintos niveles con capacidades normativas. Eso permite que la normativa se adapte a las realidades de cada sitio, pero puede dificultar, como dices tú, puede dificultar su comprensión. No obstante, el hecho de que haya una normativa estatal y sobre todo europea por encima sí que le da una cierta homogeneidad. Pero es verdad que deberíamos de ir avanzando para remover los obstáculos que sobre todo a nivel local se están dando en muchos sitios para universalizar el acceso con nuestros animales de compañía. Tenemos que garantizar, no tanto universalizar el acceso, sino compatibilizar la convivencia entre quienes tienen animales y quieren disfrutar de ellos, quienes no tienen animales y no les importa, y quienes no tienen animales y no quieren estar sujetos a eso. O sea, tenemos que buscar ese equilibrio entre todos y para eso necesitamos repensar los espacios públicos. Que haya espacios públicos para todos, que haya playas para todos, que haya parques para todos, ¿no? Que puedan disfrutar realmente, porque muchas veces cuando hablamos de bienestar animal nos vamos más a lo que es el acompañamiento a sus humanos, que no los lugares donde pueden ser perros, ellos felices. Sí, y sobre todo, la otra cosa que decías, el tema de la identificación, por supuesto. O sea, la identificación se pensó para que pudiésemos recuperar nuestros animales, pero quizás por mi deformación de tener que estar haciendo frente al tema del abandono y del maltrato, pues al final lo que dices es, bueno, pero a mí me sirve como herramienta para prevenir el abandono. Pero es cierto que la identificación se pensó para recuperar nuestros animales. Y al final acabamos teniendo una deformación en el sentido, bueno, pero me viene bien también para el otro. Pues sí, ojalá haya un día en el que solo nos planteemos la identificación para recuperar cuanto antes a nuestros animales y no para evitar que alguien los abandone, ¿no? Hola, Sergio de Viaja Seguro con tu Perro. ¿Tenéis previsto a corto plazo, medio largo, impulsar una normativa en colaboración con la DGT para el tema de cambiar la normativa en cuanto al viaje seguro con las mascotas en coche?
impulsarla pudiera ser, pero la competencia es siempre de la DGT. Entonces, sí tenemos pendiente hacer reuniones con el Ministerio del Interior, sí tenemos en agenda tener una reunión con la DGT para valorar toda esta cuestión, pero en última instancia siempre va a depender de ellos y de la normativa de circulación que se cambie o no se cambie en ese sentido. Sí, al final creo que lo que se pretende es dar un pequeño empujoncito para que se den más prisa en hacer lo que van a tener que hacer en un momento u otro. No, sí, tengo toda una lista de órganos dentro de los ministerios. Con algunos ya me he reunido y con otros todavía no, pero sí, está en mente, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natacha Suárez, soy secretaria general de SEBE. Desde nuestra parte, darle las gracias por toda la disponibilidad que ha tenido y las cosas que se han ido consiguiendo y sobre todo por ese reconocimiento que obtenemos desde la administración pública, yo creo que por primera vez, ¿vale? Desde que existimos. Y un poco con respecto a lo que decía de las 5 acciones, uno de los problemas que me encuentro ya como veterinaria con mi clínica en cada sitio es el tema de pueden obligar ya de una vez a que hayan veterinarios municipales en cada municipio de este país, porque es muy triste, pero la gente no lo sabe, pero sus manos, o sea, realmente hay muchos municipios que su salud en general, alimentación, guarderías, todo esto, no tienen un veterinario garante y eso es muy grave a nivel de país. El que un ayuntamiento, o sea, un municipio, no tenga un veterinario haciendo ese trabajo. Entonces, ver si se podría por esa parte, para garantizar la salud de los propios pobladores del municipio, pero también por otra parte, para que nosotros en nuestras clínicas no nos encontremos con situaciones muy graves como nos encontramos de animales atropellados, de animales sin dueño, que no tenemos, o sea, nos dicen, sí, tú lo tienes que atender y le pasas la factura al ayuntamiento, eso es mentira. Y hay grandes problemas en este sentido porque hay un dinero que nadie sabe a dónde va y los municipios se lavan las manos. Entonces, saber si eso se podría solucionar a nivel nacional con algún tipo de normativa. Bueno, aquí mencionas varias cosas, tú las mencionas juntas, yo las voy a ir separando, porque son todas ellas muy interesantes. La primera respuesta es no, nosotros no podemos obligar a que ningún ayuntamiento, igual que no podemos obligar a ninguna comunidad autónoma a que contrate o no contrate determinados puestos. O sea, cada administración en este país es independiente y no está supeditadas unas de otras. Puede parecer que el gobierno de España puede mandar sobre los ayuntamientos, pero no es así. No es así. Entonces, cada ayuntamiento tiene una capacidad de autoorganización en la que decide en función de sus recursos si tiene o no tiene veterinarios municipales. La realidad es que de 8.132 creo que hay 270, puede ser, con veterinario municipal. Esa es la realidad. Eso se correlaciona con que el 80% de nuestros municipios tengan menos de 5.000 habitantes y por lo tanto tengan recursos limitados. Y a lo mejor pues tienen que elegir entre una persona de servicios sociales o un veterinario, pero lo ideal sería que no tuvieran que elegir eso. También es verdad que tenemos herramientas para que los ayuntamientos con menos recursos puedan mancomunar sus esfuerzos o incluso puedan recurrir a las diputaciones, porque esto se está haciendo. Para la prestación de muchos servicios, esto se está haciendo. Y la realidad es que los servicios de salud pública, pues yo diría que son uno de los primeros servicios que se prestan en este país. Yo creo que se presta desde 1830 y algo, que los ayuntamientos tienen que prestar servicios en materia de salubridad pública. 1830 y algo, estoy hablando casi de 200 años con esta obligación legal. Pero si los ayuntamientos no pueden contratar, porque no tienes, lo que sí pueden hacer es mancomunar esos servicios. Y yo creo que ahí es donde la cooperación interinstitucional tiene que actuar. Segunda cuestión, la atención de los animales o bien abandonados o incluso animales enfermos. Hay otra proposición no de ley ahora mismo en el Congreso en la cual se está planteando que las instituciones públicas pongan dinero para garantizar la atención veterinaria de urgencia, porque en muchos sitios puede que haya una clínica veterinaria, pero que por volumen de trabajo
no tenga atención veterinaria de urgencia, ¿no? Y que en un momento dado sean los poderes públicos los que digan, bueno, pues yo voy a asegurar una especie de urgencias, no voy a decir equiparables, pero sí paralelas a las que serían las urgencias sanitarias para las personas, ¿no? Pues este debate también está ya en el Congreso de los Diputados y está sobre la mesa, ¿no? O sea, quiero decir que los retos que yo estoy planteando ahora mismo son retos que la sociedad ya está demandando a sus políticos y que los políticos poco a poco van haciendo que vayan subiendo, ¿no? Y me parecen debates fundamentales porque no estamos hablando ni de uno ni de dos. Si tenemos 9 millones de perros, 5 millones de gatos y en total 21 millones de animales de compañía, bueno, o sea, pues ya estamos hablando de cifras que merecen una reflexión, ¿no? Hola, soy Paula, soy auxiliar de veterinaria. Actualmente continúo mis estudios en la Escuela de Alcalá de Henares y tenía pues un par de preguntas, la verdad, porque es que es algo que creo que nos afecta les afecta tanto a los veterinarios, esta primera pregunta, como sobre todo a los auxiliares. Sobre todo el reconocimiento, porque al final a los veterinarios no se les da apenas reconocimiento, es cierto, y es muy triste, pero a los auxiliares aún menos. No se les da apenas reconocimiento, no reciben apenas ningún tipo de gracias o nada. Y prácticamente los servicios de los veterinarios no serían apenas posibles, al menos en mi opinión, sin los auxiliares, porque son como los enfermeros de los veterinarios. Son como los enfermeros de los médicos. Y ni siquiera, y es triste porque que no se les reconozca y que siquiera su propia formación sea homologada por el gobierno. No está reconocida por la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de homologación. Es como si nuestra formación no existiese, que no valiese tanto. Y no sé cómo podemos conseguir ese respeto, porque siempre es como que se nos considera prácticamente como si fuéramos solo limpiadores, no auxiliares y enfermeros, y es muy triste que se nos rebaje así. Entonces no sé cómo podemos conseguirlo, ese respeto. Bueno, yo he mencionado que uno de los retos que tenemos es incrementar la formación de todos los estamentos de la sociedad, desde el profesional veterinario, y en eso estamos trabajando desde la Dirección General, con una limitación. Nosotros podemos trabajar en diseñar una mejor formación, por ejemplo, para criadores, para profesionales del comportamiento, para profesionales que van a trabajar en protectoras, para la Junta Directiva de las Protectoras, eso lo dice la propia Ley de Bienestar Animal, pero en profesionales sanitarios, como es el caso de la profesión veterinaria, nos encontramos con la dificultad de que eso son competencias de materia sanitaria, ¿vale? O sea, ahí se da una dualidad que yo personalmente no acabo de entender, y es que son profesionales regulados por la profesión sanitaria, pero a los que la profesión sanitaria no les reconoce su papel, ¿no? Y entonces yo creo que esa reflexión la tenemos que hacer socialmente y la tenemos que hacer también en las instituciones, la tenemos que hacer en el Gobierno de España. Y bueno, ahora mismo no puedo decir más, pero bueno, sí tenemos un compromiso y yo se lo he trasladado durante estos días a todas las asociaciones veterinarias de intentar apoyarles en lo que pueda ser preciso para mejorar ese reconocimiento, porque en última instancia es fundamental, sí. Bueno, una cosa más, perdona. La última pregunta, por favor, la última, porque a las 6:30 en el escenario que está exactamente en el lado opuesto del pabellón, a mano izquierda, da inicio la presentación del barómetro del VetParent en España y Portugal. Ahora aparezco un poco un anuncio, perdonad, del VetParent, y los datos de AMBAC, del perfil veterinario y la entrega de premios, que está exactamente todo recto y empezará en 10 minutitos. Muchas gracias. La última preguntita. Hola, yo otra vez. Bueno, yo llevo trabajando en el mundo de protección animal 26 años. Creo que puedo decir mucho. He visto mucho, ha cambiado mucho la sociedad, mucho abandono, mucho maltrato. Tenemos mucho que trabajar, desde luego. El año pasado estuve aquí, fui una de las que me protesté un poquito por la ley y estaba muy en contra, tengo que decirlo de usted. Lo veo desde otro punto de vista, pero ahora sí que tengo otra preocupación porque mis compañeros veterinarios, los que colaboran con nosotros,
y nosotros mismos nos vemos que la ley del medicamento, a las protectoras, a las clínicas que colaboran con nosotros, a los veterinarios que altruistamente colaboran con nosotros, se ven muy limitados. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está trabajando la administración dentro de la protección animal en el tema de la ley medicamento? Porque verdaderamente es algo que nos preocupa, porque nosotros como protectora y los profesionales que nos amparan, que nos tutelan, nos protegen, no van a dejar a un animal morir porque no puedan medicar, pero también están preocupados por las sanciones económicas. Claro. Bueno, aquí igualmente que cuando se me ha planteado la cuestión del reconocimiento de los veterinarios, tengo que decir que la normativa sobre el medicamento veterinario no emana de nuestra Dirección General ni de nuestro Ministerio, emana del Ministerio de Agricultura, y nos preocupa porque efectivamente tenemos que conseguir que esa normativa garantice el bienestar animal, igual que garantice un buen uso de los medicamentos veterinarios, sin duda. ¿Cuál es el papel que cogemos en una materia en la que no somos competentes? Pues la de hacer la interlocución con el Ministerio de Agricultura para que la forma de aplicar esta normativa sea lo más respetuosa posible con el bienestar animal. Por ejemplo, a principio de año, una de las cuestiones que se planteó es si hay animales sin identificar, no se pueden tratar. No. Nosotros estuvimos hablando con el Ministerio de Agricultura y sacamos una interpretación firmada por ambos ministerios donde se decía claramente que si hay que priorizar la salud del animal por encima de que esté identificado o no. Y después, si no está identificado, entonces ya se hará la descripción del animal o se hará lo que se tenga que hacer. Pero sobre todo, que el profesional veterinario pueda cumplir su código deontológico, que es salvar al animal. Y a partir de ahí ya hablamos de cuestiones administrativas. Bueno, yo creo que esa es la vía que nosotros abrimos en el tema de los animales sin identificar, donde sí éramos competentes en el tema de la identificación, y creo que es una vía que tenemos que explorar. Es decir, si va a haber esa normativa y se va a mantener, busquemos la manera de hacer la interpretación que sea beneficiosa para el profesional sanitario, beneficiosa para el animal y beneficiosa para un sistema de medicamentos donde es cierto que tenemos que tener un cierto control sobre los antibióticos porque es necesario para también ese concepto que yo mencionaba del One Health, ¿no? O sea, de tener antibióticos que en todo momento nos puedan proteger en caso de enfermedades o de zoonosis. Y yo creo que la vía es dialogar y buscar interpretaciones en favor de y no en contra de. Ya estamos. ¿Vale? Gracias.